Desocupa tus manos, denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, sean todos ustedes, gloria a Dios, bienvenidos al tema número 37 del estudio de la palabra de Dios, a la carta a los Romanos. Este es el tema número 37. Este tema se titula: a los que predestinó les llamó, les justificó y les glorificó. Y precisamente es muy allegado a la predestinación. Amén. 8:29 al 30. Yo les pido por favor en este tema, que es muy, se podría decir, profundo, y hay muchos conceptos acerca de esto. Quisiera yo tratar los conceptos y que presten mucha atención. Amén. Vayan con mucho cuidado conmigo allí. Hemos leído el versículo 29 y el versículo 30, que nos dice de esta manera: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, dice, a estos también glorificó. Digan conmigo, glorificó. Eso es lo último que va a hacer Dios con nosotros. Mira, la mente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar es muy limitada. Nuestras posibilidades son muy cortas. Apenas logramos ser creativos usando lo que es creado, lo que ya fue creado. Muchas veces se dice: el creador del auto fulano de tal. No hay ningún creador. Todos somos creativos. Tomamos de lo que ya fue creado, de la materia que ya fue creada. Mira, usamos lo que ya fue creado. No conocemos el futuro, apenas el pasado. Desconocemos qué pasará dentro de unas horas, ¿sí o no? Desconocemos totalmente el futuro. No sabemos cómo nos irá de aquí para mañana. No sabemos absolutamente nada. Esa es nuestra condición. Y no somos dueños de la vida. Amanece cada día sin saber que por la tarde estaremos enfermos quizás, o quizás en una desgracia, o quizás ya no tengamos más vida. O alguien sabe que mañana usted va a estar bien de salud como a esta hora. Nadie, ¿verdad? En absoluto. Nadie sabe qué pasará el día de mañana. Es por eso que solamente Dios, el creador de todo el universo, Él es eterno y Él todo lo sabe. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo lo que el hombre trama, todo lo que el hombre piensa, Dios lo sabe. Y aún, dice la Biblia, aún lo que todavía no pensamos, y a Dios lo sabe. Y a Dios lo sabe, hermanos. Todo, absolutamente todo lo que nosotros estamos aún no pensamos, y dice la Biblia que ya Dios sabe que vamos a pensar. Es increíble esto. Dios nos dice que antes que se fundara el mundo ya conoció, ya nos conoció, ya nos había conocido. Veamos pues este conocimiento maravilloso, este conocimiento extraordinario. Habíamos leído el 8:29 del libro de Romanos, y vamos a ver la primera frase que dice: porque a los que antes conoció. Cuando dice antes conoció, se refiere a un conocimiento anticipado. Conocimiento anticipado. O sea, Dios ya conocía a ti, ya te conocía a ti, y ya me conocía a mí y a todos nosotros. Dios ya nos conocía. Vaya con cuidado conmigo. Dios nos conoció antes que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. ¿Sabía eso? Dios ya nos conocía antes que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Eso es algo extraordinario.
Eso es algo que no podemos explicar, ¿verdad? Porque ahora dicen, legalizan el aborto, ¿verdad? Y dicen, no hay problema, que la vida es cuando fecunda el óvulo, fecunda el espermatozoide al óvulo. Ahí empieza la vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes que ocurriera eso, ya Dios conocía, ya Dios había creado el alma. ¿Dónde está eso? Jeremías 1:5 dice la Biblia, puede anotar usted. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Luego dice, te di por profeta a las naciones. Mira, Jeremías 1:5. Mira, en este caso vemos como Dios conoció a Jeremías antes de su concepción, antes de que el óvulo del papá o de la mamá de Jeremías y el espermatozoide del papá de Jeremías se fecundara, ya Dios había conocido. Mira, que cuando tendría cierta edad obedecería su llamado. Es por eso que lo escogió. O sea, Dios conoce el futuro de todos. Nos escoge de acuerdo a nuestra elección o decisiones que tomemos. A ver, vamos por pasos, vamos con cuidado en esto. O sea, en este caso vemos que Dios escogió a Jeremías. Antes de su concepción le conoció. Que cuando tendría cierta edad obedecería su llamado. O sea, Dios conocía que Jeremías iba a aceptar el llamado que Dios le haría cuando tendría más o menos dice que a él fue el único que le habló cuando era muy niño. No dice la edad, ¿verdad? Pero era muy niño. Dijo, soy niño. No eres niño. Ya yo te conocí antes que fueses formado. Pero ¿por qué eligió a él? Porque sabía que él obedecería su llamado. Dijo, a este lo conozco, este va a ser un hombre que va a conocer la voluntad de Dios. Es algo maravilloso, o mi voluntad en el caso de Dios. Mira, ahí le voy a poner un ejemplo bien claro. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Están allí? Sí. Le voy a poner un ejemplo. Sígame con cuidado, no se desconcentre. Antes que nazca Juanita, ya Dios le conoció. ¿Me comprende? Y supo que abriría su corazón para aceptar el regalo de Dios. Supo Dios que Juanita iba a abrir su corazón para aceptar el regalo de Dios. Entonces, de acuerdo a eso, Dios destina un día, un mes y una hora de su arrepentimiento. Eso es algo maravilloso. Eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios destinó en la vida de Jeremías, yo no sé a qué edad, supongamos que Dios le habló cuando él tenía 10 años. Y Dios destinó ese día para que ese día él le hablara. Y a Dios trazó un plan, Dios trazó una meta. Escuchen. El día que usted llegó al camino de Dios, se arrepintió de sus pecados, ese día no fue que a usted se le antojó venir a la iglesia, no, fue que Dios ya había trazado un plan, una meta, porque Él supo que usted, ¿qué iba a hacer usted? Se iba a arrepentir de sus pecados, iba a abrir su corazón, iba a entregar su vida a Jesús, iba a aceptar el regalo precioso que es la salvación y la vida eterna. El domingo pasado, que estábamos entre preguntas y respuestas, una pregunta que suena al tema. Alguien preguntó y dijo, ¿qué hubiera pasado si Abraham no obedecía el llamado que Dios le hizo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido el llamado que Dios le hizo? Ahí está la respuesta. Sabiendo que Dios nos conoce, pues lo escogió antes de su concepción, pues sabía que Abraham obedecería su llamado. O sea, Dios conoció a Abraham antes de su concepción también, y Dios supo que obedecería su llamado. A usted y a mí ocurrió lo mismo. Dios nos conoció antes de nuestra concepción y dijo, Ambrosia,
María, Betty y muchos de ustedes, dijo Dios, ellos van a abrir su corazón, me van a aceptar el regalo que yo tengo para ellos. ¿Por qué? Porque ella nos conoció antes de nuestra concepción. Y cuando el Señor te llamó, que ya vamos a ver más adelante, usted aceptó el llamado, el día, la hora, el minuto que usted llegó desesperado, yo no sé, pero tuviste que llegar en el tiempo, en la hora, cuando el Señor todo lo marcó. Y dijo, en este día, en esta hora, en este momento, usted va a llegar al camino de Dios. Y así fue. ¿Todo por qué? Por el conocimiento anticipado que Dios tiene. Amén. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 1, es un salmos para meditar mucho. Salmos 139, versículo 1, Salmos 139, versículo 1, diga gloria a Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué significa eso? O sea, oh Dios, tú me has tú has examinado todo mi ser, y después de haber examinado me has conocido. O sea, no hay nada que Dios desconozca de ti. Dios nos conoce a todos, buenos y malos, nos conoce al milímetro o a la micra, a lo más mínimo que se pueda decir. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira, desglósalo de una manera sencilla. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, después de acabar el culto, usted va a salir, se va a dirigir, y Dios ya sabía en el bus o en el carro, en la moto que vas a ir, ya sabía en qué moto vas a subir, ya sabía dónde te vas a sentar. Pero usted lo sabía, les pregunto. ¿Sabía usted o no sabía? Obviamente que no. Manancancho, ¿verdad? No sabíamos. ¿Por qué no sabíamos? Porque nuestro conocimiento es totalmente limitado. No podemos conocer tal magnitud. Por eso dice, tú lo conoces todo. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué significa eso? Es como algo que se aproxima. Por ejemplo, un viento fuerte se aproxima de Dios. Ya dice, ahí viene un pensamiento a tu mente, o vas a producir este pensamiento. Y a Dios conocía desde lejos los pensamientos de David. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios conoce a dónde nos vamos. Dios conoce a dónde vas, y quizás dices, aquí nadie me ve y puedo pecar con libertad. La Biblia dice que no nos engañemos, que de Dios nadie, dígalo, de Dios nadie se burla, de Dios nadie se burla. Entonces, has entendido desde lejos mis pensamientos. Este es el Dios que nosotros servimos, que conoce que nos pasará al llegar a la esquina de una calle. Él lo conoce. Si te chocas con alguien, ya Dios conocía que te ibas a chocar y te iba a doler mucho. Quizás te salga sangre. El Dios que sabe que pensaremos de aquí a 1 minuto o de aquí a 10 minutos. Ya Dios sabe que de aquí a poco usted se va a quedar dormido, algunos de ustedes. Algunos, amén. Otros ya lo están superando. Ya Dios también ya sabe que usted lo está superando. Aunque eso ya se ve de común. No se crea. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, a donde mis pies me llevan, a donde yo dirijo mis pies, a donde voy caminando, llego por ahí, y quizás hay un peligro, ya Dios conoce todo eso. Si Dios no supiera eso, imagínate, a Dios le sorprendería que un ángel llegue al cielo y le diga, Señor, ¿sabes qué? A tu hijo Panchito le agarró, le chocó una moto y está muy mal en el hospital. Y Dios diga, ay, ¿cómo pudo pasar eso? No.
Dios lo conoce todo. Dios escudriña nuestro caminar, o sea, todos nuestros pasos, a donde nosotros vamos. Y luego dice, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Lo que nosotros practicamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros cada día hacemos, Dios lo conoce. No podemos nosotros decir, Dios no sabe nada, o Dios no ve, o Dios me tolera esto, cosa que no es verdad. Dios conoce nuestros caminos, Dios conoce lo que nosotros estamos viendo, aun cuando estamos solos y nadie nos ve. Es terrible, hermanos. Versículo 4. Pues aún dice, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Imagínate, lo que voy a hablar de aquí a 3 minutos, Dios ya lo sabe. Lo que usted va a hacer de aquí a unos minutos, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque ahí nosotros, si nosotros adquirimos este conocimiento y lo ponemos por obra, vamos a entender al Dios que servimos. ¿Me comprende? Vamos a entender al Dios que servimos. Si ponemos por práctica lo que acabamos de leer, ¿sabe qué va a producir en nuestra vida? Temor. Porque ya no vamos a andar ahí peleando cuando nadie nos ve. Ya no vamos a ver nosotros, ya no vamos a andar allí como el mundo anda. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios nos está mirando. Y aunque digamos, nadie me está viendo aquí, ahora sí te digo esto, te digo, y empieza la pelea allí en la casa. No. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, escuchen, cuando dice detrás y delante me rodeaste, o sea, me protegiste. Por más que estemos en el momento más complicado de nuestra vida y usted ve a ladrones delante de usted que vienen ahí todos furiosos, tranquilo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. O te abre Dios una puerta por allí a donde, o aparece gente por allí, ni se sabe de dónde, o Dios les hace ver los ángeles que están a tu alrededor, a esos ladrones, o simplemente pasas por medio de ellos como pasó Jesús. Dice la Biblia que le querían empujar ahí al abismo y pasó por medio de ellos y nadie le hizo nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de su muerte. Eso es maravilloso. Si nosotros aprendemos a confiar en esto, tendremos bendición. Si nosotros aprendemos a confiar en esto, o a poner por obra lo que leemos, imagínate, esto nos dice que Dios nos protege, que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y luego dice, y sobre mí pusiste tu mano para protegernos. ¿Qué hace un paraguas cuando está lloviendo? Nos protege, ¿sí o no? En algo siquiera no te mojas, no te protege. Entonces, ¿qué hace la mano de Dios? Te protege, te da protección, te da cuidado. Pero ¿saben qué? También disciplina cuando algo hacemos mal. Así que hay de todo. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos dicen economía, dinero, finanzas. No, nada te va a faltar. También si haces algo mal, nada te va a faltar. Tranquilo. Hacemos algo mal, sembramos mal, pues viene la disciplina de Dios y nada te faltará. Ese es el otro lado del cassette. Solamente estaban escuchando el lado A, también escucha el lado B. Mira, luego dice versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Saben qué, hermanos? Escuchen, presten mucha atención, mírenme aquí. Cada vez que yo pienso, llega el punto en que no soporto y mi cerebro quiere explotar. Cuando pienso y digo, mi mente terrenal dice que un padre engendra a un hijo y así sucesivamente. Pero ¿quién creó a Dios? Y empiezas a pensar y dices, ¿quién?
No, Dios es eterno. Pero ¿cómo empezó? Y empiezas y no aguanta el cerebro, créeme. No soportamos, no lo podemos soportar, porque ese conocimiento es maravilloso, ese conocimiento es extraordinario, hermanos. Conocer que Dios hace grandes maravillas, que Dios, hermanos, lo sabe todo, que Dios nos protege, que Dios ve, que Dios nos cuida, que Dios sabe el peligro antes que nos venga a nosotros. Dios ya conoce el peligro. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha protegido y nosotros ni nos hemos dado cuenta? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Muchas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ese es el Dios que todo lo sabe. Ese es el Dios que todo lo puede. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿O en un Dios que solamente, en las buenas, en las malas, no, ¿para qué? Hermanos, ahora vemos que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes se salvarían y quiénes se perderían, pero presten mucha atención. Pero Dios no les eligió para que se pierdan. Dios no seleccionó a los que se irían al infierno y a los que se irían al cielo. Quiero que me sigan con cuidado en esto. Todos tenemos el libre albedrío. ¿Cuántos coinciden con eso? Todos tenemos la libre decisión. Usted tiene la libertad de decidir. ¿Usted decidió servir a Cristo, sí o no? No les escucho a nadie. ¿Decidió servir a Cristo, sí o no? Todos decidimos servir a Dios. Tomamos una decisión. Pero escuchen, esa decisión ya Dios sabía que usted iba a tomarla. Ya Dios sabía. Todos tenemos el libre albedrío. Podemos elegir lo que sea, pero Dios ya sabe qué es lo que elegiremos. Y al saber que nuestra elección, sea buena o sea mala, Dios lo usa para sus propósitos. Este es un conocimiento que nos cuesta muchas veces entenderlo, de verdad. Si usted no lo entiende, no hay problema, quédese tranquilo. Otra vez, lo vuelve a escuchar una vez, y otra vez, y otra vez. Porque esto ya, la Biblia nos enseña, es como un alimento sólido, que es para los que ya están ejercitados su mente, su fe, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y ya tienen una madurez, dice la Biblia. Todos tenemos el libre albedrío, la libertad de elección. Pero si usted elige a Cristo, alguien dice, pero a ver, si alguien dice, bueno, ya me suicido. ¿Dios sabía que se iba a suicidar esa persona? Dios sabía. Dios lo conoce todo. Dios conoce todo, porque para Dios lo que nosotros estamos viviendo, el mañana es el futuro para nosotros porque no lo conocemos. Pero Dios lo conoce eso. Dios conoce el futuro, la vida de cada persona en lo personal. Dios ya lo conoce. Por eso mira, si no tenemos libre albedrío, no habría juicio final, hermanos. Presten mucha atención. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y abra sus ojos. Si no tenemos libre albedrío, no habría juicio final, pues no seríamos responsables de nuestras acciones, o de nuestros pecados, o de todo lo que nosotros hacemos. Si fuera verdad que fuimos predestinados, unos a la salvación u otros a la condenación. Si fuera verdad eso, hermanos, no habría oportunidad para nadie, la libertad de elegir. O sea, lo que vamos a llegar ahora, cuando dice a los que predestinó, estos llamó, la discusión es esta, que muchos dicen, por ejemplo, el hipercalvinismo, que viene de la rama del calvinismo, de un hombre de Dios que vivió por el siglo XVI, XVII, si no me equivoco.
Este hombre fue un hombre muy estudioso, pero de ahí otro tipo de personas fue al extremo de decir que unos nacen para la condenación y otros nacen para la salvación. O sea, esto contradice totalmente al libre albedrío. ¿Por qué? Porque si Dios diría, a ver tú naces, creces y te vas a ir al infierno porque yo lo digo, sería un Dios tirano, un Dios que no da la oportunidad de elegir. Y no cabería el versículo que dice que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces diría, de tal manera amó a algunos. Dice la Biblia, de tal manera amó a todos, pero no todos lo reciben. Eso es otra cosa. Eso sí es bíblico, porque no todos aceptan el regalo de Dios. ¿O sí? Ay, no, si no seríamos toda la tierra, seríamos una iglesia completa. Ya no habría quien predicar la palabra de Dios, no. Por eso que tenemos libre albedrío. Por eso que al final del siglo va a ser ¿qué? Va a ser el juicio del gran trono blanco. Porque hay culpables. Si no hubiera libre albedrío y unos nacerían para condenación y otros para salvación, pues ¿a quién íbamos a condenar? ¿O a quién se le iba a juzgar por lo malo que hizo? A nadie. Entonces, después del preconocimiento viene la predestinación. O sea, después que Dios conoce, amado hermano, después que Dios conoce que todos nosotros, usted, yo, íbamos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene la predestinación. La segunda parte del versículo 29 dice esto: también los predestinó. ¿Qué significa eso? Significa conocer anticipadamente, determinar antes. O sea, predestinar es determinar antes de algo. Y la Biblia dice que antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. O sea, Dios nos determinó, pero escuchen, antes de predestinarnos, Dios nos conoció. Por eso les digo, ¿por qué Dios llamó a Jeremías? ¿Por qué Dios llamó a Isaías? ¿Por qué Dios llamó a Ezequiel? ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué me predestinó a ti y a mí? ¿Por qué? Porque Él nos conoció que un día verdaderamente nos entregaríamos de todo nuestro corazón a Dios. Y naceríamos de nuevo. Y empezaríamos una vida con Dios. Y seríamos de aquella tierra fértil que recibe la palabra, la semilla, y crece y da fruto a 100, a 60, 30 por uno. Y no seríamos los del junto al camino que llegó la semilla, o no seríamos los que llegó la semilla en tierra pedregosa, que supuestamente también nacieron, pero no llegaron a dar frutos. Es por eso que Jesús nos menciona y dice: ustedes conocerán a mis hijos. ¿Por qué? ¿Porque estén 30 años en la iglesia? No, por sus frutos. ¿Por qué dice? Por los frutos los conoceréis. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Fuerte. Entonces, también los predestinó. Dios conoció, o sea, Dios nos conoció a todos nosotros antes que nos engendrara en el vientre de nuestra madre. Y sabía que nos arrepentiríamos de nuestros pecados. El año, el mes, la hora, Él todo lo sabía. Antes que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya Dios sabía que usted se iba a arrepentir de sus pecados, para luego nacer de nuevo y ser conforme a su Hijo. O sea, tener el carácter de Jesucristo. Eso es cuando dice: para que sean semejantes a Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que seamos semejantes al Hijo de Dios, o una copia exacta al Hijo de Dios. O sea, tendríamos que nacer de nuevo, luego ser conforme a su Hijo, y tener el carácter de Cristo, que es la imagen del Padre y es nuestro maestro, que aprendemos de Él cada día. La palabra semejantes significa iguales a, en este caso, iguales a Cristo. O sea, Dios quiere que todos los hijos de Dios, todos los que recibieron como tierra fértil,
los que nacieron de nuevo, se arrepintieron de todo su corazón, Dios quiere que crezcamos cada día, que permanezcamos en la fe. Y llegamos a ser como ¿quién? Lleguemos nosotros un día a ser como el carácter de que Cristo tenía. Amor, paz, paciencia. Tenemos que producir cada uno de sus frutos nosotros. Tenemos que tener amor a los demás, paciencia a los demás. Usted dice, es que yo no la tengo, tranquilo. Van a venir momentos difíciles para que usted produzca esos frutos y siga adelante en el camino de Dios. Los talentos poco sirven. Los dones solamente se ve en una congregación, ¿verdad? Cuando alguien canta bonito, cuando alguien ora por los enfermos y todo eso, pero sin el carácter nadie llegará a la meta. ¿Me comprendió? Sin el carácter, sin tener el carácter de Cristo, nadie podrá llegar a la meta. Por eso que dice que Él nos conoció, Él nos predestinó, pero también Él quiere que después de habernos conocido, después de habernos marcado una meta, marcado un día, una hora exacta que usted se iba a entregar a Cristo de todo su corazón, Él quiere que a partir de ahí empecemos a trabajar en ser semejantes ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Míreme a mí, dijo Él, aprendan de mí para que todo les vaya bien y lleguen a la meta. ¿Cuál es la meta? El cielo, hermanos. A ver, yo les pregunto, ¿de qué sirve haber estado 10 años en la iglesia y después salir? Viene Cristo, se quedan, ¿y de qué sirve los 10 años que estuvo allí? De nada. Pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que se apartan. Nosotros no somos de los que se desvían para perdición. Nosotros somos los que perseveramos para salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos conoció, Dios nos predestinó y Dios nos ha llamado. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Busca allí, Colosenses capítulo 3 versículo 12. Diga gloria a Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos. A ver, ¿sí están allí? ¿Cómo dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Luego dice, de entrañable misericordia, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios. O sea, que tus vestiduras ya no sean la amargura, ya no sean la impaciencia, porque Dios quiere que seamos semejantes a Dios. Ya no sea el odio, ya no sea el rencor tu vestidura, sino que seamos santos, dice, amados de Dios. O sea, seamos separados para Dios, de entrañable misericordia. O sea, que tengamos misericordia unos a los otros, de benignidad, de humildad. Una persona humilde, una persona que reconoce sus errores, sus pecados, y luego al día siguiente los lleva a superar esos pecados. De mansedumbre significa de un dominio propio que todos nosotros debemos tener. Y luego dice de paciencia. Necesitamos producir todo eso. Necesitamos producir todo eso. Luego dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, no se guarden rencores entre ustedes. Perdónese, porque así Cristo es. Y nosotros necesitamos ser semejantes ¿a quién? Semejantes al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Dios nos llamó para vivir como Cristo vivió. Nos dejó un ejemplo de vida de acuerdo a la voluntad del Padre. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo no he venido a decir lo que yo digo. Estas palabras que yo les digo es palabra de mi Padre. He venido a hacer lo que Él me dijo. Ahora dice, ahora veremos un ejemplo
ejemplo de lo que Dios predestinó y la culpa del hombre por sus malos actos que ellos eligieron hacer. Vamos, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. O sea, todos los judíos romanos se unieron contra Jesús, el Santo de Dios. ¿A quién ungiste? Dice. Herodes y Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilatos. Con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, ahí estaban todos. Nadie lo defendió por si acaso. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. A ver. Aquí vemos las dos cosas. Aquí vemos Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y todo el pueblo de Israel, que se levantó y dijo: suelten a Barrabás y condenen, crucifiquen a Jesús. Y vemos que por otro lado dice Dios: para que cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios sabía que iba a suceder todo esto. Les pregunto una cosa: Dios determinó que Jesús muriera en la cruz en gran sufrimiento. Ahora les pregunto: Pilato y los demás son víctimas del destino. ¿Tuvieron alguna culpa ellos? ¿O dijeron: Dios me predestinó para que yo crucificara al Hijo de Dios? No. Ellos no sabían nada de eso. Por eso yo les pregunto una cosa. ¿Pilato y los demás son víctimas del destino? ¿Tuvieron alguna culpa? Claro que sí, tuvieron la culpa, y tuvieron una culpa que si no se arrepentían, ay, hermanos. Dice en Hechos 2:22, mira lo que dice en Hechos 2:22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice: a este entregado por el determinado consejo, o sea, por el consejo de los judíos, por Caifás y compañía, amén, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. ¿Qué nos enseña esto, amados? Pilato, Caifás, todo el pueblo de Israel eran culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ellos, si no se arrepintieron, pues el día del juicio, Herodes se parará. Herodes, todos los que estuvieron ahí gritaron: crucifíquelo, crucifíquelo. Ellos estarán delante de Dios, delante de Cristo allí, y serán juzgados por lo malo que hicieron. O sea, Dios sabía que ellos iban a hacer eso, ¿sí o no? Dios sabía que Pilato les iba a lavar las manos y iba a decir: no, estoy libre de la sangre de este justo. No hizo nada. Dios sabía, pero ahí tiene la culpa. Pero ay de aquellos que hicieron todo eso contra el Señor Jesucristo. Porque dice: matasteis por manos de inicuos. Dios ya sabía, Dios ya había predestinado la muerte de Cristo, pero condenó a los asesinos, pues eran responsables. O sea, tenían su libre albedrío. Qué tremendo es eso. Dios ya conocía quién iba a matar a Cristo, quién iba a decir: mátelo, crucifíquelo. Si no se arrepintieron, ay de ellos. Vamos al siguiente versículo, Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Eso vamos a ver. A los que predestinó, a estos también llamó. Vemos cómo las palabras están en tiempo pasado. No dice predestinará, ¿sí o no? ¿O sí? Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. No dice: a los que predestinará, a estos también llamará. No, está en tiempo pasado, pero fue escrito ¿cuándo? Hace 2000 años. Escrito por el apóstol Pablo.
En ese momento Él dijo a los que predestinó. O sea, ya Dios lo había hecho de antemano desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras están en pasado, no dice a los que predestinará o a los que llamará. Dios lo dice en tiempo pasado, pues para nosotros el mañana es el futuro. Para Dios ya es historia y a Dios lo sabe todo. Para lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es historia. Para Dios es un video que ya lo vio. Es como cuando usted ve un video y usted sabe el final y hay otro que no lo ha visto y tú dices, yo ya sé qué va a pasar al final. Yo ya sé cómo termina este video. ¿Por qué? Porque usted ya lo vio. Entonces Dios ya vio todo el futuro. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Él dominó todo. Él sabe todas las cosas. Para Él, lo futuro para nosotros, para Él ya es historia. A los que predestinó los llamó. O sea, preste mucha atención en esta frase. A los que predestinó, a estos también los llamó. O sea, a los que antes había conocido, porque primero nos conoció antes de predestinarnos, antes de marcarnos un destino, un destino, antes de marcarnos un destino, Dios nos conoció. Los determinó, dice, o sea, los marcó un día para aceptar el regalo de Dios. ¿A quién? A Jesucristo el Salvador. Ay, hermanos, esto es demasiado maravilloso. Esto es extraordinario. ¿Saben por qué Dios está esperando hasta ahora? ¿Por qué Dios no viene? ¿Por qué Cristo no viene? Ahora vamos a llegar a un versículo donde dice los que están ordenados para salvación. O sea, aún aquellos que Dios conoció antes de la fundación del mundo, aún no se arrepienten de sus pecados porque aún no llega la fecha, el día, la hora en que lo van a hacer. Solo que ya se está acabando el tiempo. Y puede ser el tiempo tuyo en esta noche. Dios les marcó el día para aceptar el regalo a Jesucristo el Salvador. Efesios 1:4 dice esto. Hey, hermanos, Efesios es maravilloso. Según nos escogió, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ay, hermanos, o sea, antes que Dios formara a Adán, antes que dijera, hágase la luz, hágase aquí, hágase allá, produzca los cielos seres vivientes que vuelen, produzca la tierra, produzca los mares. Antes de eso, ya Dios nos escogió. O sea, ya Dios nos conoció. Conocía que usted se iba a arrepentir de sus pecados. Antes de eso, antes que se fundara el mundo, ya Dios lo conoció. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como les digo, esto rompe la mente. Es maravilloso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. O sea, dijo, este se va a arrepentir. Yo sé que este se va a arrepentir. Lo voy a marcar un destino, una fecha para que este se entregue. O sea, nunca llegamos tarde a los caminos de Dios. Si llegan unos con mitad de sin una pierna, pues Dios lo quiso así, porque Dios sabe las cosas, Dios sabe todo, y todo es para nuestro bien. ¿Se acuerdan del tema pasado? Todo nos lleva para bien. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Él le plació. Eso es maravilloso. A Él le plació, a Dios su voluntad fue salvar a toda la humanidad. Pedro dice, no quiere que ninguno se pierda, pero así como su deseo es que ninguno se pierda, Él sabe que muchos le van a negar. No, yo todavía quiero vivir mi juventud, y ahí le van. Ya muy pronto voy a venir, o muy pronto me entrego a Cristo, o muy pronto me voy a bautizar. Cuidado que Cristo te gane en venir, y ahí sí que agárrate.
Mejor no haber nacido nunca. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, dijo, qué maravilloso. Creo que en Isaías dice que Él verá el fruto de su sufrimiento y se regocijará. O sea, nos ve a todos nosotros, le ve a usted, me ve a mí, les ve a todos los que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, los que nos predestinó, y dice, qué maravilla. En vano no me he sacrificado, en vano no he recibido los latigazos, no he derramado la última gota de mi sangre. Ha sido por ese, por ella, por él, y me empieza a mencionar a todos. No le causa seguridad, satisfacción, gusto. Hermanos, ese es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuerte. Amén. Apláudele al Señor. El versículo 11 dice de esta manera: en Él asimismo tuvimos herencia. Imagínate, nos conoció. Bueno, ya vamos a llegar. Cuando dice glorificó, ahí está la herencia. Pero o sea, nos conoció, nos predestinó, marcó un día, una hora exacta en que usted se iba a entregar a Cristo. Dice, asimismo, y ahí tuvimos herencia. Dios nos da el sello de la herencia, que es el Espíritu Santo, las arras, el adelanto de nuestra herencia. Luego prosiga, ¿qué? Luego el día que venga Cristo por nosotros, nos arrebate, vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, llegaremos a las bodas del Cordero, y ¿saben qué? Ahí veremos nuestra herencia completa. Dice predestinados, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, es más, dado esto, que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ay, hermanos, por eso que Él dice que no habrá palabra que vuelva vacía, que toda palabra va con propósito. Pero especialmente va para aquellos que iban a aceptar ese regalo precioso de la vida eterna e iban a llegar a los caminos de Dios. En ellos hace efecto la palabra de Dios. En aquellos que nunca iban a aceptar a Cristo, pues lamentablemente rechazan todo el tiempo a Dios. Al tener este conocimiento, nuestro Dios prepara todo para el día de nuestra salvación. El Señor lo prepara todo para el día de nuestra salvación. Mira lo que dice en 13:48 del libro de Hechos, anótelo. 13:48 del libro de Hechos. 13:48 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia: los gentiles oyendo esto, mira, los gentiles oyendo esto, dice, se regocijaban. ¿Qué hacían? Se alegraban. Así como cuando usted llegó a Cristo aquel día, se alegró, ¿verdad? Se regocijó y dijo, qué alegría, qué palabra, Dios me está hablando. Y luego dice, y glorificaban la palabra del Señor. Gloria a Dios por esa palabra. Luego dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando entren a la iglesia apagan su celular, ¿ya? Si no pueden apagarlo, le tiran al piso, ahí se apaga. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban, se alegraban, se gozaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué me enseña esto? Esto es algo precioso, ordenados para vida eterna o predestinados para vida eterna. Pero antes, ¿qué? Antes Dios ya conocía que aquellos que eran ordenados para vida eterna
iban a aceptar el regalo de Dios, mientras que el resto no quiso aceptar el regalo de Dios, y eso también ya Dios lo conocía, de los que iban a rechazar la gracia de Dios. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos, o sea, predestinados para la vida eterna, se convirtieron en creyentes. Un creyente es aquel que empieza a seguir a Cristo Jesús. O sea, entre toda la multitud había gente que se arrepentía, que se iba a arrepentir, y otros que no. Eso no era sorpresa para Dios, pues Él ya lo sabía. ¿O usted cree que era sorpresa? Ay, yo pensé que todos iban a convertir. No, imagínate Dios diciendo eso. No, nosotros somos los que decimos: ay, yo pensé que ese hermanito se iba a entregar a Cristo y no lo hizo. Nosotros pensamos así, pero Dios no. Dios conoce, Dios sabe quién se va a entregar a Cristo. Dios sabe, escuchen, Dios sabe lo que usted está pensando ahorita. Muchos tienen su mente, tienen su cuerpo acá, pero su mente está por las estrellas. Esa es una dura realidad. Denle un aplauso al Señor. Se acabó mi agua. Así es. 1 Corintios 2:7 dice esto: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto habla de Jesucristo, que en el Antiguo Testamento era como un velo. Era como un velo. Era como un velo que estaba tapado y que nadie conocía. Y cuando Cristo vino, pues todo se salió a la luz, ¿no? Entonces dice, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para nuestra salvación. Vamos a ver ahora un ejemplo del libre albedrío y el previo conocimiento de Dios. Vamos a ver un ejemplo del libre albedrío y del previo conocimiento de Dios. Hay un ejemplo que yo les quiero compartir, que es el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Escuchen, que ambos traicionaron a Jesús. Ambos lo traicionaron. Juan 17:2 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo les guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Dios ya había conocido. Dios ya sabía todas las cosas y le dijo a muchos de los profetas. Creo que le dijo a Amós, y al otro que le dijo fue a Jeremías, si no me equivoco, acerca de la profecía de Judas, o sea, del traidor, del que le iba a entregar al Señor. Creo que en Salmos también está. Entonces, Dios sabía todo eso. Pero Él ora, mira. Jesús está orando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que también, dice en otro versículo, creerán por la predicación de los discípulos, o sea, a nosotros, que íbamos a creer en el Hijo de Dios. Todos los que me diste, dice, o sea, todos los que Dios conoció y predestinó, podemos entenderlo ahora, porque antes conoció. Dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros de esta manera? Los que verdaderamente nacieron de nuevo, fueron de la tierra fértil, de ahí de la parábola del sembrador. No fueron de los de la tierra pedregosa, no. De los que se arrepintieron de todo su corazón. Escuchen, estos permanecen firmes hasta el fin. O vemos al apóstol Pablo que apostató de la fe. No, a ninguno excepto Judas. Ninguno renegó del Señor. Entonces estos se entregaron de todo su corazón. Y escuchen lo que dijo. Dice, ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. O sea, los que nacimos de nuevo realmente estamos seguros en Cristo. Siempre habrá esa fuerza. Siempre habrá, como nacido de Dios, siempre vas a querer agradar a Dios, obedecer la palabra de Dios y vivir como a Dios le agrada. De esa manera dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ni siquiera dice mi discípulo Judas, no. O sea, Dios sabía, tenía el conocimiento que Judas jamás creería en Jesús.
Jamás Judas era un hipócrita. Uno que tenía 1000 máscaras, que se sacaba una para mostrar una apariencia, pero ¿a quién le engañaba? Cristo lo sabía todo. Él nunca iba a creer en Jesús como su Salvador, así como muchos. Nunca fue hijo de Dios. Muchos dicen, ay, es que Judas echó fuera demonios, se fue con los 70, oró por los enfermos y vino sacando pecho diciendo, yo eché fuera demonios, ¿verdad? ¿Se acuerdan con los 70 que fue? No. Muchos dicen, ay, fue un hijo de Dios. No. La Escritura aclara, lo que acabamos de leer aclara y dice hijo de perdición, no dice hijo de Dios. No. Entonces Dios, sabiendo que no creería en su hijo, lo elige como discípulo para que haga cumplir lo que le dice la Biblia. Él decidió traicionar a su maestro por su propia voluntad. A él nadie le puso una pistola y le dijo, vas a traicionar al maestro. Se fue a los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan para entregarles al rabí, al maestro? ¿Se imagina eso? Y dice que cuando él comió, creo que fue el pan mojado que él comió, dice que Satanás se le metió y se fue y le dijo a los sacerdotes, le dijo, ellos estarán en el monte de Getsemaní, ahí los van a encontrar. Y fue la noche que los entregó. Mira, luego siente el remordimiento después de haber traicionado. Al ver esta gravedad del asunto, va y se ahorca, cayendo luego y partiéndose sus entrañas, como dice la Escritura. Mira, él, como nunca se había entregado, nunca había creído en Cristo, este hombre llega al punto y quiere hacer justicia por sus propias manos. Él quiere hacer justicia por sus propias manos, y como nunca recibió el amor de Dios, pues hizo justicia por sus propias manos y se ahorcó. A diferencia de Judas, Pedro, aunque también traicionó a Jesús, negándolo no una vez, no 2 veces, lo negó 3 veces. Y todavía dice que maldijo. Imagínate, eso es algo grave, ¿verdad? Pero escuchen esto. Luego se arrepintió y Dios le perdonó porque era un hijo de Dios. Así de sencillo. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Les ha pedido. O sea, no dice a ti nomás te ha pedido. Para aquí resalta Pedro, porque fueron todos los discípulos que lo abandonaron. Todos. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. A ver, los que saben de eso, ¿se acuerdan o no? Zarandear como a trigo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mira, los que sabemos eso de zarandear como a trigo, ¿cómo agarras al trigo? ¿Para sacar qué? La tierra, las piedritas, ¿sí o no? Para purificar el trigo de las piedritas. Eso es lo que quería. Imagínate. Por eso les dije hace unos momentos. Dios nos conoce a todos, a buenos y a malos, a los que nos entregamos y a los que no se entregan. Pero a los que no se entregan, no se arrepienten, Dios los usa como zarandeadores para nuestro bien. Para que Dios de esa manera quite lo malo que hay en nuestra vida. Pedro tenía una autosuficiencia. Señor, yo te sigo hasta el fin del mundo, hasta la muerte, Señor. Pero ¿qué hizo después? Corrió, ¿verdad? Entonces, por esa aflicción, Dios le quitó esa autosuficiencia. Él aprendió y dijo, ay, de aquí para adelante no voy a confiar en mí mismo. Y empezó a confiar en Dios. Eso es algo maravilloso. Judas era un hijo del diablo, así de simple, porque entró sin pedir permiso. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás entró en Judas sin pedir ningún permiso. Pero aquí en lo que hemos leído dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Yo les pregunto a ustedes, supongamos que usted tiene un carro, si lo tiene bien, si no, también bien. ¿Usted le pediría al vecino para que le deje entrar a su carro? No, porque es de usted, ¿sí o no? Es de tu propiedad. Pero cuando el vecino quiere que le prestes tu carro, sí, viene y te pide, ¿sabe qué? Vecino, ¿puedes prestarme tu carro? Lo
mismo hizo Satanás. Satanás, como Pedro no era de Satanás, Pedro era de Cristo, vino y le dijo: déjame darles una zarandeadita a estos. Yo les he visto que están sacando pecho diciendo quién es el más grande en el reino de los, quién es el más fuerte, quién es el que debe quedar como líder. Y lo has visto, lo he escuchado a Pedro que dice que te seguirá hasta la muerte. Déjame probarles a ver cómo salen corriendo. ¿Y saben qué? Jesús pensó y dijo: está bien, les voy a dejar. Pero escuchen, ¿qué hizo con Judas? Satanás se metió sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque era de su propiedad. Era de propiedad de Satanás. No le pidió permiso a Jesús. Pero cuando le habló de Pedro, ahí sí. Porque Pedro, ¿de quién era propiedad? De Cristo Jesús. No era más del diablo. Por eso que dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso que pidió permiso a Jesús. No para posesionarle, o sea, no para entrar y ahí quede como el gadareno, no, sino para incitar a la traición. Ya vaya que obviamente lo logró. Jesús permitió eso para quitar la confianza que Pedro tenía en sí mismo. Te voy a seguir hasta la muerte. Todos te pueden dejar, yo no, Señor. Pedro fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Era un hijo de Dios y aprendió a vivir como Cristo vivió. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. La segunda parte del versículo 30 del libro de Romanos dice: y a estos, y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Bueno, primero te conoció. Al conocerte antes de la fundación del mundo, el Señor te predestina, marca un destino y dice: 1954 vas a nacer, al 1970 te vas a entregar para mí, porque yo ya conocí que te ibas a entregar. Listo. Ahí empieza una vida. ¿Y qué hace después Dios? Luego dice: a los que llamó, ¿qué les hace Dios? A los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es la palabra justificar? Significa declarar inocente, libre de toda culpa. Es como cuando un juez pega ahí el golpe en su mesa y dice: te declaro inocente de toda culpa, puedes irte, eres libre. Eso hizo Dios con nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepintió de sus pecados y dijo: me entrego, Señor, de todo mi corazón, perdóname. En ese momento Dios te declaró justo e inocente. Lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, recibimos la paz de Dios. Luego en el 3:26 por ahí dice que fuimos justificados gratuitamente, habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí, después de que Dios nos llama, en cualquier año, no sé, en el caso mío fue en el 2013, por diciembre, por allí, Dios me llama. Yo me arrepiento de mis pecados, recibo el llamado de Dios, me arrepiento, y Él ¿qué hace? Me justifica, me declara inocente de toda culpa. Ya no soy más un pecador. ¿Qué pasa a ser? Un santo de Dios, dice la Biblia, un justo delante de Dios, porque fue justificado. Y luego dice: a los que justificó, a estos también glorificó. Eso todavía no llega para nosotros, porque todavía Cristo no viene. Nosotros estamos viviendo estos días difíciles, feos, principio de dolores y todo eso. La tribulación está que se avecina, Cristo está a las puertas. Cuando dice glorificó, se refiere primero que Dios nos va a transformar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado, y seremos semejantes ¿a quién? Semejantes a Cristo. Ya no seremos los mismos ahí, que me duele aquí, me duele allá. Ya no estaremos pecando más, sino que seremos gente transformada, nuestro cuerpo completo redimido, así como está nuestra alma. Y finalmente seremos arrebatados, dice la Biblia, siendo antes transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Se cumplirá 1 Tesalonicenses 4, 18 al 19, que Cristo vendrá, dice, tocará la trompeta, al sonar de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos vivido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a pasar? Y seremos arrebatados. Ahí seremos glorificados, llegaremos a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, seremos coronados, y ahí sí que gobernaremos juntamente con Cristo, y será una vida de bendición, de victoria, para la gloria de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Apláudele al Señor fuerte. Oh.